María Batlle es una polifacética artista y emprendedora social, con una visión disruptiva de las artes visuales y la educación, que explora los beneficios de la música, artes visuales y la tecnología con estudiantes sordos a través de su fundación, promoviendo así la inclusión social. Desde Sancocho, hoy RD Enseña, hasta Wade Music, incluyendo las acciones para lograr la accesibilidad de la cultura en museos como el Louvre, hacen de María una joven que trabaja para lograr la unión completa entre comunidad sorda y oyente. Las iniciativas de la Fundación María Batlle han sido publicadas en The New York Times, Forbes Magazine, El País y más de 15.000 medios de comunicación alrededor del mundo. RD Enseña es una iniciativa de la Fundación María Batlle y es la primera plataforma en la República Dominicana destinada única y exclusivamente a aprender lengua de señas. La plataforma tiene como misión difundir, promover y crear conciencia sobre la importancia del conocimiento de la lengua de señas para lograr la unión total de la comunidad sorda y la oyente. Recibamos en Conexión RCE a María Batlle. La educación debería ser más como tu canción favorita, ¿entiendes? O sea, la educación debería ser menos racional, debería ser más emocional, debería ser una experiencia chulísima. Igual que tu canción, igual que oír música. Buenas noches a todos los amigos televidentes de Conexión RCE. Vamos a iniciar nuestra entrevista con María Batlle de la Fundación María Batlle. O sea, muchas veces vemos a las personas sordas como lo que se ve en las pantallas de televisión cuando están traduciéndonos los mensajes de otras personas y como que no necesariamente vemos esa inclusión real de las personas sordas. Vamos a hablar un poco con María sobre esa situación, sobre educación y sobre sostenibilidad e inclusión social. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, Tony. Gracias por invitarme a tu programa, de verdad. Qué placer. Cuéntanos cómo surge en ti esa búsqueda de encontrar a través de la música otra forma de sentir la música, de vivirla. Y más adelante, bueno, seguimos hablando de la parte de la educación y de cómo todo eso te llevó a otras cosas, como fue la inclusión de las personas sordas. Pero inicialmente, ¿cómo surge en ti esa idea de sentir la música de una manera distinta? Bueno, mira, cuando yo comencé el proyecto como artista en residencia en Alto de Chabón, más que sentir la música per se, cuando eso todavía yo no había conocido los estudiantes sordos de la Romana, ahí yo lo que estaba trabajando como artista era cómo visualizar, la exhibición se llamaba The Music Project, la idea romántica de visualizar la música. O sea, yo quería visualizarla a través de la pintura o de la escultura, pero siendo lo más leal posible a la canción que estaba trabajando. Entonces yo misma hacía la música y entonces la llevaba, era como llevar la misma idea a diferentes medios. Eso era lo que me parecía interesante. Esto suena chiste, pero verdad, pero yo crecí viendo en TV y para mí era fascinante cómo, o sea, la idea de un video musical, para mí era una locura. Yo me acuerdo que mis hermanos me decían que por qué yo usaba la televisión de radio, que si yo quería oír música pusiera el radio, que porque yo estaba viendo música en la televisión. Ajá. Y eso me pareció fascinante siempre, cómo visualizar la música, los sonidos. Y entonces, partiendo de esa exhibición, esa misma semana que yo llegué a Chabón, yo visité el Hogar del Niño, que es una escuela de las Romanas, como una escuela pública, que está dividida en dos. Tiene estudiantes sordos y estudiantes oyentes. Entonces, cuando conocí a los estudiantes sordos, conecté de inmediato como artista con el mismo proyecto que yo estaba desarrollando en Chabón, de visualizar la música. Y yo estaba trabajando que mi exhibición, cuando tú llegaras a la exhibición, cada pieza, cada cuadro tenía audífono. Exacto. Entonces, cuando yo conocí a los estudiantes, yo dije, oye, si yo invito a los estudiantes a la exhibición, lo estoy excluyendo porque no hay forma de que ellos disfruten
la exhibición. Entonces ahí pensé cómo yo puedo, aparte de visualizar la música, que ya era en sí un avance de inclusión, pero cómo yo podía hacer que se sienta, porque yo sé, la música se siente cuando cuando tú pones música o algo, tú te das cuenta que todo vibra, o sea, tú dices, óyeme, tiene que haber una forma. Y por ahí arranqué, pero ese sentimiento, ahí se mezclaron varias cosas. Yo tengo un corazón activista y, y ese corazón mezclado con el corazón artista, yo creo que fue como la receta, la receta que disparó la chispa, sí, porque era como, oh, quiero hacer esto como proyecto artístico, está súper interesante. Pero al mismo tiempo me puse a hablar con las madres y las profesoras de los estudiantes sordos, y entonces me fui enterando del nivel de injusticia que vive esta comunidad. Entonces ahí se mezcló todo junto y fue como ya, o sea, yo siempre digo que cualquiera que se hubiera visto en mi posición, o sea, como que le hubiera motivado a hacer algo al respecto, porque es que las cosas que me contaban, la cosa que yo veía era muy fuerte. Entonces, le di para allá. Es esa imagen de este video, de cuando tú apareces como mezclando la pintura con la música. Ah, sí. Que tocas un teclado, tienes un bajo. ¿Eso fue antes o después de lo de la escuela? ¿Y cómo esa imagen es lo que nos proyecta parte de lo que es tu trabajo para acercar también la música a los chicos sordos? Bueno, absolutamente todo lo que yo hago está conectado directa o indirectamente con los estudiantes. Desde que yo comencé en el 2013, eso es como que mi misión de vida y yo nunca lo he soltado. O sea, ni siquiera cuando trabajé ahora en el banco recientemente, como que yo nunca solté para nada mi fundación, ni los estudiantes, ni nada de eso. Ese video que tú dices fue una colaboración con la tienda Springfield, que está en Galería 360. Y lo que estábamos, o sea, en el momento yo estaba pintando en vivo, allá mismo en la misma tienda, porque en colaboración con esa tienda desarrollamos una línea de t-shirts y gorras que apoyaban a RD Enseña, pero que apoyaban directamente la beca Enseña, que fue otorgada a Luis Alberto, que es el estudiante sordo de la Romana que conocí, que hablé con su mamá al principio y que ella me contó cómo él estaba repitiendo séptimo ya por tercera vez cuando lo conocimos en el 2013, porque por ser sordo no le daban acceso a bachiller. Lo cual es algo que no es extraño, o sea, eso pasa por toda la República Dominicana. El caso de Luis Alberto no es único. Entonces, esa colaboración con la tienda fue precisamente para cubrir los gastos de la beca de Luis Alberto. Y entonces yo estaba pintando en vivo allá y sí estaba usando, pero esto fue mucho después de Chabón. En Chabón todo comenzó usando una vejiga, o sea, usando vejiga, porque la vejiga, yo no, obviamente yo no tenía dinero cuando eso, nadie, ni siquiera yo misma entendía bien cómo era que yo lo iba a hacer. O sea, no habían fondos, no existía una fundación, no había patrocinio, no había nada. Yo era una artista. Estaban las ideas del artista en ese momento. Yo era una artista explorando, lo cual era, o sea, era bellísimo. Esos tiempos fueron increíbles. Y básicamente descubrimos que el globo absorbe las vibraciones de la música y por ahí fue que comenzamos. Después, al año siguiente, en el 2014, me presentan una tecnología que se llama Subpack, que tú te la pones como una mochila
y te transmite al cuerpo las vibraciones de la música, creando como una experiencia física de la música. Sí. Y entonces ahí sí que la cosa despegó. Sí, ahí vimos en los videos, ahí vimos varias experiencias que tú tuviste con la mochila de Softpack, con jóvenes de la comunidad oyente y con jóvenes sordos que estuvieron, en un caso, creo que si no me confundo, fue visitando, haciéndolo de World Music con las ballenas. Sí, nosotros anual vamos al santuario en Samaná. Y primero hacemos una parada en el Museo de la Ballena para educar a los estudiantes sobre la ballena y sobre conservación de los océanos. Y después nos montamos en un bote. Ahora, o sea, yo siempre relajo que ahora porque ya tenemos patrocinio, pero el primer año fue en una yolita. En una yolita. Fue en una yolita el primer año. Pero no, ahora... tú lo dijiste en tu conferencia de TED, pero yo no me imagino cómo tú puedes muchísima gente en una yolita. Cuando el TED solamente habíamos hecho el de la yolita, cuando por el eso, TED no habíamos hecho. Por eso es que no entiendo cómo pudiste poner tanta gente en una yolita. Oh, sí, cuando el TED, nosotros nada más llevamos 3 estudiantes y sus padres. Exacto. Yo siempre digo que a mí me gusta siempre involucrar a las familias, porque cuando nosotros hacemos cosas muy locas y si los estudiantes llegan a la casa emocionados hablando de que oyeron la música de la ballena o que sintieron la música de la ballena, la mamá va a estar de que mira muchacho que tú me estás hablando. Entonces me gusta siempre involucrar a las madres y a los padres y a toda la familia y a los profesores también. Pero una cosa, María, que me gustaría un poco enfocar en todo lo que tú has dicho de integrar a la familia, de el caso de que lo vamos a hablar más adelante de Luis Alberto Cancún, sí. y cómo tú viviste lo de la música y los videos en TV. Hay una frase que me gustó mucho que tú decías en ese texto, que es que la educación debe ser como la canción que a ti te gusta. Sí. Y me gustaría un poco que me explicaras un poco qué tú quieres decir con eso, porque la educación la entendemos como un aspecto muy formal y muchas veces como que es que se le va a entrar conocimiento al estudiante. Entonces, cuando la educación como la canción que te gusta, tú quieres acercar la educación a una visión más humana, podríamos decirlo así. Y humana, si pensamos que el humano es súper, porque el humano puede ser muchas cosas que quizás, es como muy genérico pensar eso. No, quizás no tengo tanta fe en la humanidad, pero a mí me gusta compararlo con la música, porque la música para mí es una herramienta de educación full, o sea, fue así desde que yo estaba chiquita, o sea, yo me di cuenta, y esto es lo que yo digo en el TED, tú te aprendes una canción sin tú darte cuenta, sin tú hacer ningún esfuerzo, tú cantas una canción enterita, y tú no tuviste que pensar esa vaina, o sea, tú no tuviste que embotellarte la canción. El arte hace eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo oigo una canción que a mí me gusta muchísimo, y esto le pasa a todo el mundo, tenemos esto en común, tú la quieres compartir con todo el mundo, tú quieres compartir eso con la gente que está a tu alrededor, que tú quieres, porque tú quieres que la otra persona sienta eso tan lindo que te hace sentir esa canción. Entonces, yo digo que podemos lograr que la educación sea así. Entonces, World Music, ese viaje que hacemos con la ballena, para mí es como una canción, o sea, para mí es el ejemplo perfecto, porque esos estudiantes fueron y vivieron esa experiencia y se la contaron a todo el mundo. Y aprendieron, divirtiéndose, aprendieron del canto de la ballena y de la ballena jorobada, con la ballena cantándole abajo en el bote, o la ballena brincándole al lado.
¿cómo tú te vas a olvidar de eso? Ahí salió todo el mundo queriendo ser biólogo marino. ¿Tú me entiendes? O sea, Sí, sí. y tú le ves la cara en el video a los estudiantes y tan, o sea, completamente impactados, tú te das cuenta que esa experiencia le cambió la vida. O sea, un antes y un después. Y yo creo que la educación debe de ser así. ¿En qué momento fue que se dañó y se volvió esta cárcel que, o sea, patético? No entiendo en qué momento fue que eso pasó o que se dejó que eso pasara, porque es como una cárcel. Tú vas a una escuela y es una cárcel. Sí, y vas obligado. Están toditos ahí en fila y hay que estar callado y quieto y es como que tú ni siquiera eres un ser humano normal. O sea, te están diciendo que sea todo lo opuesto a tu naturaleza. Entonces, nada, yo de rebelde queriendo buscar cómo es que vamos a transformar eso y a volverlo divertido, porque lo divertido no le quita seriedad. Claro, yo creo que ahí fue que nos equivocamos. Yo leí en un libro que se llama Flow, que desde que los niños están chiquitos, o sea, desde que estamos chiquitos, nos enseñan que hacer tarea es serio y que jugar es como lo opuesto a serio. Como que es casi una pérdida de tiempo. Hay que hacer tarea, como que hay que ser serio en la vida. Y crecemos con esa mentalidad de cuál es tu hobby y cuál es tu trabajo. Y no debería ser. Y eso es lo que esta generación está cambiando también, que los hobbies de repente se volvieron nuestro trabajo. Sí. Pero bueno, por ahí va la cosa. Pero podríamos decir entonces, María, que la necesidad de que la educación pueda cambiar estaría a través de incluir, de que las artes no sean una materia optativa, sino que sean parte de la misma educación. Sí, yo diría que las artes y los artistas deben involucrarse en la educación. Por ejemplo, hay un modelo de educación en Italia que se llama Reggio Emilia, en el norte de Italia, que óyeme, es una visión, una filosofía de educación que hasta Harvard lo está aplicando. Y esta filosofía o approach, como ellos le dicen, es completamente usando el arte como herramienta. O sea, los profesores trabajan con un artista, o sea, una locura, para que la clase sea no solamente entretenida y divertida, pero es que tú sabes, estamos tan mal que cuando yo digo entretenida y divertida, las personas que me están oyendo van a pensar, pero es que eso no es serio. Sí, o sea, estamos demasiado ahorita. Mal conectados. Pero sí puede haber seriedad en el aprendizaje, a pesar de que es divertido. O sea, incluso en Harvard hay una clase que es full enfocada en aprender a través del juego. Pero es que, bueno, o sea, tenemos que rediseñar muchas cosas, estamos en eso. Bien, la experiencia que tú tuviste con The Learning Community y la Escuela Nacional de Sordos, en que los niños de la Escuela de Sordos enseñarle lenguaje de señas y a que los sordos le enseñaran inglés a ellos. Eso podría ser como una especie de ir practicando esa nueva forma de educar. Oh, pero full. Todo lo que nosotros estamos haciendo como fundación son inventos raros que eventualmente deberían llevar a que se concretice full y que sean forma de educar en el día a día. Ese programa es bellísimo. Y oye cómo nació ese programa. Ese programa nace porque yo le pedí a la Escuela Nacional para Sordos que me dejara hacer una investigación, que me dejaran entrar en la escuela como estudiante. Y yo estaba en segundo de bachillerato y yo iba todos los días como un estudiante. Claro, mis compañeros de curso de segundo de bachillerato sabían que yo no era sorda, sino que yo estaba haciendo una investigación, que yo quería saber, conocer cómo era el sistema. Ellos sabían. Y yo iba todos los días, yo hacía mi tarea, cogía mi recreo, todo, como por 3 meses.
porque yo quería ver desde adentro cómo funciona el sistema, cómo se sienten los estudiantes, cómo se sienten los profesores. Yo no quería que nadie me lo contara, y lo que yo quería ver y saber, yo no lo iba a encontrar en un libro, porque esa vaina no está en un libro. Yo tenía que ir y vivirlo yo misma, y entonces eso hice. Y un día, Yesmari, una estudiante sorda, que se sentaba al lado de mí, se paró y fue donde la profesora, y le dijo a la profesora, ella hablaba un poco, Yesmari, a pesar de ser sorda, ella hablaba un poco, le dijo a la profesora, yo quiero salirme de la escuela porque yo no siento que vale la pena terminar bachiller, porque ¿qué va a pasar cuando yo termine? No va a pasar nada, ninguna universidad me va a coger, o sea, no va a pasar nada. La profesora no le hizo mucho caso y ella se sentó. Entonces yo le pregunté, Yesmari, ¿qué te tendría que dar la escuela para que tú te quedaras en vez de salirte? Y me gustó que ella estaba súper clara, en verdad, pero como que quizá nadie le había preguntado. Ella me dijo de una vez, yo quiero aprender inglés, porque inglés es una herramienta que me va a ayudar a superarme. Oye, o sea, oye qué clara ella estaba. Y para mí eso fue fascinante. Entonces, en esa misma semana me contactaron del Community for Learning, porque querían que la fundación colaborara allá. Entonces yo fui al community y me reuní con los estudiantes. Lo mío es con los estudiantes siempre. A mí me gusta hablar con los estudiantes. Entonces yo le pregunto a los estudiantes qué es lo que ustedes quieren de mí. O sea, porque cuando eso no había mucho que yo pudiera hacer y que con estudiantes de un colegio. Y ellos me dijeron, nosotros queremos aprender señas. Y yo, ok. Y entonces como que me pareció bastante obvio que era juntarlo a todito en un aula con el currículum del curso de lengua de señas, pero que entre ellos llevaran la clase y que los oyentes del Community for Learning le enseñaran inglés a los estudiantes sordos y los estudiantes sordos le enseñaran lengua de señas a los oyentes. Entonces, efectivamente, nos veíamos todos los miércoles, un miércoles en la escuela de los estudiantes sordos, un miércoles en el colegio de los oyentes. Y cada día los mismos estudiantes elegían un profesor sordo o sorda y un profesor oyente, profesor o profesora oyente. Y entonces daban la clase y fue una cosa maravillosa porque lo más poderoso que pasó, aparte de que cada quien aprendió lo que tenía que aprender, es que se acercaron, porque el problema de la exclusión no es maldad ni nada de eso, es sencillamente que nosotros no, o sea, la persona con discapacidad, pero en este caso la persona sorda, que es de quien estamos hablando, están tan excluida que nunca la vemos en ningún lado. Tú no vas al súper y te encuentras con una persona sorda de que todos los días. Y si tú ves una persona sorda, tú no supieras ni cómo saludar, ni qué hacer, te intimida y por eso tú te alejas. Entonces lo que yo más quería era que ellos se conocieran y que conectaran. Se conectaran, exacto. Y yo sabía que una vez se conocieran en un espacio seguro, como la clase, ya eso de una vez va a despegar y efectivamente, o sea, se volvieron una familia, ellos mismos se describían como una familia y lloran hablando del proyecto, así, full. Y ese proyecto en el Community for Learning rompió récord, fue la primera vez que tantos estudiantes se querían involucrar en una causa social. Sí. A mí incluso me llamaban padres. Dije, mira, entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Me dijeron que se llenó el programa, pero yo quiero que mi hija participe. Y yo, señor, llamé a la directora. María, en ese sentido, como parte de lo que estás diciendo, hay dos cosas que me han llamado la atención de lo que tú has hecho. Una es RD Enseña, que tú lo pensaste como una plataforma para poder crear palabras o parte de lengua de señas que no existen
en el lengua de señas. Tú decías como que, Ujú, por ejemplo, ballena jorobada no existe en lengua de señas. ujú. Entonces, RD Enseña era como esa plataforma para enseñar a los que no saben lengua de señas, pero también para crear nuevos símbolos, vamos a decirlo así. Y lo otro es el caso de Luis Alberto Cancún. Cómo lograr esa experiencia de RD Enseña como una plataforma para enseñar y cómo lograr que este joven pudiera graduarse, a pesar de que había repetido 3 veces el séptimo porque no tenía respaldo en la educación tradicional? Sí, bueno, son cosas muy diferentes. Okay. Lo primero es Sí, que, claro. nada más para que se entienda bien, Luis Alberto repitió el séptimo por decisión propia. O sea, él lo repitió porque como no le daban acceso a octavo, él decidió repetir séptimo para quedarse en la escuela, esperando que en algún momento le dieran acceso a octavo. O sea, él no lo repitió por falta de motivación o falta de estudio ni nada de eso. O sea, era era culpa del sistema, no de él. Claro. Y cuando yo sea abogada, yo voy a hacer mucha demanda por ese caso. El caso de Enseña. Enseña como proyecto nace por Yesmari, o sea, por ese estudiante que yo te conté. De la escuela de sordo. Sí, todo nace, ese proyecto completo nace de ese momento cuando ella le dice eso a la profesora. Y Sancocho, el proyecto donde los estudiantes sordos y oyentes se enseñan, ese fue el comienzo de Enseña. Enseña era eso. Okay. Entonces después ahí lo fuimos evolucionando a, ok, cómo esto se puede convertir en más cosas, como en más productos, no solamente este curso, pero quizá podemos hacer libros. Entonces comenzamos a trabajar en esos libros que van a salir pronto, van a salir con otro formato, pero van a salir pronto. Pero sí, totalmente, a mí me preocupaba mucho que los estudiantes los estudiantes sordos no tienen acceso a toda la palabra que nosotros tenemos acceso. Como tú estabas diciendo bien, existe ballena, porque es genérico, pero no existe ballena esto, ballena lo otro, colibrí, entiende, como que existe ave, pero no va a existir quizá colibrí específicamente. Y es un proyecto súper ambicioso porque se necesitaría de mucha burocracia para aprobar como oficial una seña. O sea, básicamente estamos creando una lengua. La lengua, exacto. Entonces, por eso ese proyecto evolucionó a lo que es hoy, que es promover la lengua de señas a través de las redes y hacer cursos de lengua de señas por todo el país, que eso es lo que estamos haciendo. Nuestro foco principal ahora mismo, o nuestro foco mayor, somos tú y yo, los oyentes. Porque, o sea, el sordo sabe señas. Sí. La inclusión está en la mano de nosotros. Y al mismo tiempo, buscar formas de cómo no solamente mejorar la calidad de la educación de las personas sordas, que está bastante atrás, pero también, aunque parezca lo mismo, pero no lo es, cerrar el gap, ¿cómo decimos gap en español? Como el hueco, o cerrar el espacio entre... La brecha. Cerrar la brecha entre cuando el estudiante sale de bachiller y entra a una universidad. Esa brecha ahora es como que de aquí a Japón. O sea, eso es imposible, es gigante. Y eso hay que cerrarlo porque es como Yesmari dijo, ¿de qué me vale a mí terminar bachiller? Sí, yo no, o sea, que ni puedo pensar en universidad. Entonces esa brecha hay que cerrarla porque si no las escuelas no tienen sentido. ¿Y qué colaboración tú has tenido para hacer todo este trabajo, María? Infinita. Yo he tenido mucha gente loca e increíble que me ha apoyado. Por ejemplo, como UNIBE, todo el equipo de UNIBE son de verdad, me han abierto la puerta y
eso se siente muy bien. Claro. Encontrar ese apoyo académico local de una universidad tan prestigiosa y respetada, que realmente valore ideas que se salen de lo normal. UNIBE y universidades de fuera, Harvard, Yale, con Columbia estamos haciendo un trabajazo, con Columbia University de Nueva York. Estamos haciendo un trabajazo y están súper involucrados con nosotros. ¿Qué están haciendo? Con Columbia estamos haciendo varias cosas, pero entre ellas estamos trabajando un proyecto de mejorar la educación para las profesoras y profesores de las escuelas. Eso estamos trabajando, que las profesoras de Columbia hagan webinars, talleres para las profesoras. Y déjame ver qué más, colaboraciones, es que son infinitas, de verdad, hay muchísima gente que, o sea, todo lo que yo te he dicho, todo lo que hace la fundación es gracias a colaboración. Yo sola, olvídalo, o sea, esto se ha dado porque alguien cree en la inclusión. Ya, y antes de cerrar, me gustaría una pregunta. Nosotros hablamos mucho de la sostenibilidad, como la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, pero yo siento que a veces tal vez no estamos viendo la sostenibilidad relacionada con la inclusión social y en especial personas sordas. ¿Tú crees que podemos seguir avanzando en la sostenibilidad si seguimos trabajando la inclusión aparte y la sostenibilidad aparte? O sea, ¿podemos ser sostenibles sin incluir la inclusión social? Valga tal vez la redundancia de las palabras. No, y no está nada redundante. Aquí hay un súper error de ver la sostenibilidad como algo medioambiental. Y no lo es para nada. Sostenibilidad significa todo, significa comunidad. Y mira, justamente ayer y hoy estábamos hablando de eso, de cuánto daño. Lo que pasa es que la educación especial está como separada de todo, y la inclusión también. La palabra inclusión, como todo, ha ayudado y ha desayudado, porque es que la gente lo ve como algo completamente separado de sus vidas. Y yo incluso te confieso, ¿verdad?, que yo pienso dejar de usar la palabra inclusión. La pienso dejar de usar. Porque cuando yo hablo de inclusión, yo casi te estoy pidiendo, rogando que incluya algo. Es como que cuando yo hablo de inclusión, tú tienes la decisión de incluir o no. Pero si yo hablo de justicia social, cuando yo uso la palabra justicia, tú no me puedes decir que no. Porque si tú me dices que no, es una injusticia. Eres injusto, exacto. Entonces, de ahora en adelante, yo pienso comenzar a usar ese término en vez de inclusión, porque inclusión no me funcionó. Eso no me está funcionando. La gente no le está llegando. De ahora en adelante yo voy a hablar de justicia. Bien. Y antes de cerrar, porque ya el tiempo se me va a acabar, ¿cómo tú vislumbras el futuro de aquí para adelante para lo que es tu fundación y lo que es el trabajo para lograr eso que decíamos al principio, que tú buscas, de lograr esa unión total entre la comunidad sorda y la comunidad oyente? ¿Cómo tú ves ese futuro, María? Yo lo veo, bueno, lo veo súper lleno de esperanza. Veo las cosas pasando, porque así ha sido desde el primer día. Las cosas han ido pasando gracias a mucha gente que ha apoyado, a mucha gente que cree en que República Dominicana debe ser para todas y todos.
y lo veo de verdad apoyándome más en la ley, para serte honesta, apoyándome en la ley y buscando la forma de que la ley apoye la inclusión. La justicia. La justicia, full. Esa es mi palabra del 2020. Bueno, María, muchísimas gracias. Y qué bueno que has encontrado tanto apoyo y qué bueno que seguirás encontrando apoyo para ver ese futuro tan promisorio como lo ves. Cuenta con Muchísimas gracias. Sí, sí. No, gracias a ti por aceptar la entrevista y qué bueno que tienes todo, que vas cargando esa mochila de apoyar a todas estas personas y de crear esa unión real entre la comunidad. Gracias, María. Gracias. Ok, un abrazo. Un abrazo.